Viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, o que no mira la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no daremos? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. El día de hoy nuestro hermano Jorge nos va a dar el mensaje, el cual ha titulado La hipocresía de la falsa religión. Gracias, hermano. Adelante. Los jóvenes pueden pasar con la hermana Laurita. Oye, ella es la maestra. Pues gracias a Dios, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, escudriñar el Evangelio de Marcos, en particular, que ya hemos estado estudiando casi todo este año, Padre, y te damos gracias porque hemos podido descubrir grandes y maravillosas cosas en él. Te pedimos que podamos seguirlas aprendiendo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y que, Señor, pues estas enseñanzas podamos aplicarlas cada día a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Pues hemos leído Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Recordemos que esta es la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús en esta tierra como tal. Y esta es la semana de su crucifixión y de su resurrección. Y hemos estado estudiando en el Evangelio de Marcos durante 3 años del ministerio diario de Jesús en toda la tierra de Israel, tanto en el sur de Judea como en el norte de Galilea. Nuestro Señor demostró, sin lugar a dudas, que Él es el Hijo de Dios. Él ha demostrado que es Dios encarnado, Dios en carne humana, y lo ha demostrado por su poder sobre las enfermedades, por su poder sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la naturaleza, y que tiene poder soberano y absoluto sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual e incluso sobre el reino angelical, ¿verdad? Él no solo ha mostrado su deidad mediante su poder, sino que también ha mostrado esta deidad mediante su misericordia. ¿A qué me refiero? Dios es un Dios todopoderoso, pero no solo es un Dios de poder. Dios también es un Dios todo misericordioso. Y vemos a Dios manifestado en la compasión de Jesús por todas las gentes. ¿Cuántas veces nos dice el Evangelio? Y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos y actuó en consecuencia. En el amor de Jesús, en la ternura de Jesús, cuando vemos cómo eliminó el sufrimiento humano durante su ministerio en Israel. Dijimos, por todos los milagros, por todo lo que hizo, y nos dicen los evangelios, concluimos que erradicó casi todas las enfermedades, si no es que todas, en el tiempo de su ministerio. Decíamos que si hubiera estadísticas, y seguramente las hubo, los romanos eran meticulosos. Poca gente murió en la época del Señor Jesús en el ministerio, porque le llevaban a los enfermos que se morían de cualquier catarro o enfermedad. La ciencia no estaba tan avanzada como hoy, ¿verdad? Y Jesús los sanaba solamente con tocarlos, solamente con que ellos fueran y tocaran. Gente que no tenía esperanza fue sanada. Jesús erradicó durante su ministerio, ¿verdad?, por su amor y su misericordia, el sufrimiento humano durante este tiempo. Vemos también su deidad en su perfecta articulación y proclamación de la verdad de Dios. Él vino a corregir, a enmendar,
a desenmascarar la falsa religión. Vemos cómo habló la verdad sobre todo. Él habló de cómo eran las cosas. Él habló de cómo son las cosas. Él habló de cómo serán las cosas en el futuro. Él habló sobre la verdad del hombre, sobre la verdad de Dios, sobre la verdad del reino de Dios, sobre la verdad del reino de los hombres. Habló sobre el perdón de los pecados, sobre la salvación, sobre la vida eterna. Todo ello de una manera incomparable, clara y poderosa. A lo largo de estos 3 años en su ministerio, sus pasos también vemos cómo han sido perseguidos por líderes religiosos de Israel que fueron desenmascarados, por los que se supone que eran los guardianes espirituales, los que se supone que eran los mayordomos, administradores de Dios, los que se supone que debían cuidar la verdad divina, revelada en el Antiguo Testamento y pastorear al pueblo de Israel. Todos aquellos que habían llegado a Israel por alguna cosa, todos ellos, pues vemos cómo falsearon, cómo se fueron por otro lado y cómo persiguieron y estaban siguiendo a Jesús también con un objetivo en mente, porque Jesús había denunciado, los había desenmascarado, como les digo. ¿Y qué pasó? Ellos siguieron a Jesús con un propósito, ¿verdad? Procurando destruirlo siempre. Desde el principio, Jesús se convirtió en el enemigo de esta élite religiosa. Él es el enemigo de todo lo que ellos estaban enseñando, de la falsa religión. Él es enemigo, Jesús se convierte en el enemigo de todo lo que ellos estaban enseñando, de lo que ellos estaban afirmando que era el camino hacia Dios. Entonces Jesús se convierte en el enemigo de la forma en la que ellos estaban viviendo sus vidas. Y cuando Jesús llega, presenta 2 caminos. O se arrepienten y creen en Jesús, o pues lo evaden o se deshacen de él para poder continuar con lo que estaban haciendo. Y con muy pocas excepciones, los líderes de Israel eligieron esto: buscar deshacerse de Jesús, porque era un estorbo. Era un estorbo. Recordemos, este capítulo comenzó con una parábola que nos contó Jesús sobre un hombre que era dueño de una viña, y la alquilaba a sus agricultores para que la cuidaran. Y cuando llegó el momento de la cosecha, envió una serie de siervos de regreso para cobrar pues lo que le respondía la renta. Y vimos cómo siervo tras siervo a unos maltrataron y a otros incluso los mataron. Finalmente en la historia, el dueño de la viña envía a su hijo y lo mata. Jesús con esa parábola está diciendo que esta ha sido la historia de Israel. Israel es la viña de Dios. Y Dios asignó esa viña a mayordomos que debían cuidarla. Mayordomos que eran guardianes de la nación de Israel. Pero que estos mataron a los profetas y a todos los que Dios les envió. Y ahora les dice: van a matar al hijo. Los líderes están allí cuando él cuenta la historia, junto con toda la multitud que está en el patio del templo en la semana de Pascua. Todos escuchan la historia y según el versículo 12, previo a lo que vamos a estudiar, todos saben lo que significa. Todos saben que él está hablando del asesinato del hijo. Todos saben que se refiere a estos líderes, a estos labradores malvados. La gente se hace una idea y los líderes saben que tienen esta situación del pueblo y entonces su animadversión hacia Jesús crece todavía más. Los líderes saben que han sido expuestos, que han sido desenmascarados, y es lo que dice el versículo 12, dice que entendieron que él había hablado la parábola contra ellos. Estos líderes son los últimos de una larga lista de asesinos de los profetas de Dios.
Jesús acusa a Jerusalén más tarde en esta misma semana diciendo, ¿se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y que matas a tus profetas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces quise, dice Jesús, juntarlos como a la gallina, los polluelos? Es esa caracterización. Vemos en otros evangelios, también más tarde, perdón, ese mismo día, que Jesús dice a los líderes de Israel que son culpables de la sangre de todos los profetas, desde el principio hasta el final de la era del Antiguo Testamento, y serán culpables de la sangre del Hijo. La parábola termina con la pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña con ellos? ¿Qué hará el dueño de la viña con los viñadores que asesinaron y golpearon a su hijo? Dice que solo les está la destrucción, sus asesinos. Y luego la parábola termina diciendo, y él dará la viña a otros. Los otros, ahí no lo entendieron, pero son los apóstoles, que se convierten en los nuevos administradores de la verdad divina, en los nuevos siervos del pueblo de Dios. Por eso cuando la iglesia nace el día de Pentecostés, dice que conservaban y estudiaban la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y todos los que en ese día predicaron la doctrina de los apóstoles, que ahora está registrada en el Nuevo Testamento, también están en la larga línea de los verdaderos mayordomos del pueblo de Dios. Y los que ahora son fieles a la doctrina de los apóstoles son y somos mayordomos, pastores del pueblo de Dios, judíos y gentiles, juntos en una sola iglesia. Y ahora al llegar a los versículos 13 al 17, es miércoles de Semana Santa, de Semana de Pentecostés, de la Semana de la Pasión. El Señor está en el templo y todo el pueblo está ahí, está lleno, ¿verdad? Y me imagino que todavía algunos están recogiendo el tiradero del día anterior cuando Jesús echó fuera a los cambistas, pero ahí están escuchando las enseñanzas. Y los líderes también están allí y Jesús está enseñando y predicando el Evangelio. Pero los líderes están cada día más y más curiosos. Han estado enojados durante 3 años, desde aquella primera purificación, cuando Jesús comenzó su ministerio, hizo lo mismo. Su odio ahora ha aumentado porque cuando Él entró en la ciudad el lunes, la multitud de miles de personas lo aclamaban como el Mesías. Y esto no solamente lo vieron los judíos, también lo vieron los romanos y todos los que estaban ahí. Y Él entró en la ciudad el lunes y lo aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego el martes hizo lo que hizo en el templo y ahora está de regreso predicando, dominando ese lugar, enseñando la verdad. Y la ira de los contrarios, la ira de los fariseos ha alcanzado un clímax. Pero tienen miedo de hacer cualquier cosa porque tienen miedo de la gente. El versículo 2 dice que lo apresarían si pudieran ir, pero tenían miedo debido a su enorme popularidad, al menos ese día mismo. Entonces, tienen un problema y tienen que resolverlo. Y buscan, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos primero quitarle esa popularidad, tratar de desviar al pueblo, tratar de que no lo apoye el pueblo, porque si no, no podemos hacer nada. Entonces tienen que poner al pueblo en contra de él y tienen que lograr que los romanos tengan una causa suficiente para matarlo. ¿Cómo van a poner a la población en contra de él cuando han sido tan favorecidos? Cuando Jesús ha sido tan apreciado por lo que ha hecho, con la salud, con todo lo que ha hecho en este tiempo. Incluso la gente, yo creo que apoyó esa purificación del templo, porque ellos estaban siendo extorsionados. Yo me imagino que de repente, imagínense que por Temisco pasara alguien que pudiera quitar el cobro de piso. O sea, el pueblo estaría feliz,
todos los comerciantes estarían felices, seguros, contentos. Entonces, ¿cómo van a poner al pueblo en contra de Jesús? ¿Cómo van a lograr que los romanos se lo hagan? El consejo, el Sanedrín, así se llamaba, que es el consejo gobernante que consistía en 70 personas, más el sumo sacerdote, en total 71. Se reúnen y tienen que elaborar un plan. Un plan que tiene varias características, que tiene varias acciones y que dependen de cómo vaya saliendo el resultado. Ellos irán atacando a Jesús a partir de ahora, con oleadas de ataques, con oleadas. El Sanedrín está formado por fariseos, predominantemente saduceos, y por los escribas, que eran otra forma de maestros también. Pero esta primera trampa la tienen los fariseos. No funciona, y viene una segunda trampa que la tienen los saduceos. No funciona tampoco, y los escribas intentan una tercera trampa, pero tampoco funciona. Y están preparando oleadas de ataques, de a ver dónde lo prenden, para que los romanos se den cuenta y pongan acción. Cuando llegamos al versículo 13, vemos que llega la primera oleada, el primer grupo del Sanedrín. Estos son los fariseos. Entonces vemos la Semana Santa así, muy sencillo. El lunes, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Eso es lo que gritan. Y el viernes gritan, crucifican, crucifican. ¿Qué pasó? Vemos en este miércoles hay un punto de inflexión, hay un punto crítico, ¿verdad? Hay una crisis. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, teníamos planes, pero ¿qué creen? Desde 1980 las crisis nos han perseguido. Y para mucha gente las crisis significan dilemas de derrota, dilemas de ansiedad, de no saber qué hacer, de parálisis. Pero la palabra crisis significa oportunidad. Y pues yo creo que tanto mis hermanos Rivera, nosotros, los hermanos Cervantes, pues todos los que hemos crecido y desarrollado profesionalmente desde 1980 a la fecha, hemos vivido en crisis. Y muchos han vivido derrotados y han vivido pisoteados, con la cabeza abajo. Pero también muchos hemos vivido, ¿verdad?, lidiando con la crisis, buscando la oportunidad y agarrados de la mano del Señor Jesús para salir adelante. Yo recuerdo que cuando nos casamos, pues, no teníamos carro propio y tratamos de comprar un carrito de autofinanciamiento de Volkswagen, 8. Y me acuerdo bien que empezamos pagando 2,800 pesos. Yo ganaba 14,000 pesos, ¿qué más? Y mi esposa ganaba, pues completábamos con 20 y tantos mil pesos juntos los dos. Pero hermanos, pasó poquito tiempo y la mensualidad del carro se nos fue a 17,000 pesos mensuales. Y el sueldo, pues no había crecido tanto. Pues ni modo. Pero el Señor nunca nos faltó. Y siempre tuvimos carro, y a veces 2 y hasta 3. Porque el Señor es bueno y misericordioso, porque vimos que en la crisis había quien lo podía hacer. Pero ¿qué pasa? Hubo un punto de inflexión. Y de repente el pueblo cambia de Hosana a crucificar, porque los líderes exasperados, frustrados y hostiles tratan de instigar al cambio. Están desesperados. ¿Y qué es lo que pasa? El versículo 15 nos da la clave, porque hacia mitad del versículo dice, Él conoció su hipocresía.
Él sabía que estaban actuando falsamente. Hipócrita es la palabra griega que se usa para decir actor o actriz, el que representa un papel que no es. En el antiguo teatro griego se disfrazaban y se ponían máscaras, esas máscaras de sonrisa o de tristeza o de enojo. Eso era lo que representaban, pero no era el personaje de adentro, sino lo que salía hacia afuera. Entonces estos falsos maestros son hipócritas y así se revelan. Pero Jesús lo conocía. Perdón, hay varias enseñanzas, hermanos. Y la primera que quiero que veamos es la huella inicial de la hipocresía. Porque tenemos que darnos cuenta, en el mundo hay mucha hipocresía. Hay muchos actores que cuando los vemos, pues parecen una cosa, pero por dentro son otra. Y el Señor nos dice que tenemos que estar pendientes y cuidar todo eso porque nos pueden hacer daño. Entonces veamos la huella inicial. Lo primero que hacen los hipócritas es que se juntan con quien no deberían. La mayoría de los hipócritas se juntan hasta con sus enemigos, con tal de lograr sus fines perversos. Hacen alianzas bizarras en contra de la verdad. Y el orquestador de todo esto es Satanás, porque él puede orquestar todas las formas de su error para combatir la verdad. Así que podemos mirar alrededor del mundo y mirar a través de la historia y ver todo tipo de personas engañadas en todos los tipos de religiones que ha habido que se unen en contra de la verdad de Dios. ¿Cuánta gente enseña que no hay Dios? ¿Verdad? Es un engaño. Y dicen que viven muy felices, son hipócritas, se disfrazan de felicidad, ¿verdad? Pero a la hora que se les acerca la enfermedad o la muerte está en la puerta, que dicen, ¡ay Dios! Exhiben su hipocresía. Y entonces vemos estas alianzas. Y estas alianzas se junta error con error para tratar de combatir la verdad, y es lo que vemos aquí. Dice, fíjense ustedes por qué concluimos que ya habían tenido un plan. La palabra es rica, pero ella nos dice, entonces se enviaron. Dice, fíjense en eso. Entonces se enviaron. O sea, alguien mandó a esos a hacer preguntas. El Sanedrín es una delegación oficial. Esta es la ola número 1 con la trampa número 1. Dice, entonces enviaron algunos de los fariseos y herodianos. Mateo dice que tramaron cómo atraparlo. Lucas dice en el pasaje paralelo que lo observaban con estrecha vigilancia, buscando el momento preciso. Tenían a Jesús bien checadito. ¿Qué hacía para pescarlo en cualquier cosa? ¿Verdad? ¿Quién sabe a quién se parecen para pescar? A sus enemigos, ¿no? En cualquier cosa. Ahora resulta que ya le sacaron a Xochitl que no entregó un trabajo de plastilina en kinder. Entonces, pues van a presentarle una denuncia. Entonces, hermanos, lo observan con estrecha vigilancia, buscando el momento preciso. Dice, en ese momento llegaron algunos de los fariseos y herodianos delante de Jesús, Lucas 20:20. Y dice que eran espías que se hacían pasar por justos. Quieren aparecer como ministros de Dios, como gente buena, como pastores del rebaño. Quieren aparecer como administradores de la verdad divina. Quieren aparecer como pastores fieles de Israel. Quieren aparecer como emisarios y agentes del Dios vivo y verdadero, y ponen un rostro de sufrimiento y de almas caritativas y se acercan a Jesús. Pero ¿qué hacen? Es una alianza muy incómoda, porque saben que los fariseos eran del PRI
y los herodianos eran del PAN. O sea, antagónicos totalmente, por poner un ejemplo. Eran dos sectas que tenían que coexistir en la tierra de Israel, pero no tenían relación entre ellos. Tenían una relación muy incómoda, de pleito. Los fariseos eran los más religiosos y los herodianos eran los menos religiosos. Los fariseos eran los más preocupados por la ley y la Torá y todo lo que era la religión. Y los herodianos estaban más preocupados por los romanos, por quedar bien con los romanos. Los fariseos eran los más devotos de Israel y los herodianos eran más devotos al César. Los fariseos eran intensamente religiosos, guardaban todas las fiestas, pero los herodianos eran intensamente políticos. Esencialmente, fariseos y herodianos se odiaban entre sí. Pero ¿qué pasa? Se alían en esta alianza para venderle su alma al diablo. Unos eran aduladores de Roma y los fariseos los despreciaban. Ser herodiano era identificarse como alguien que era seguidor de la familia de Herodes. En este caso estaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Desde ahí venían los herodianos. ¿Pero qué creen? Él era el gobernador, puesto por Roma, de Galilea y de Perea. Pero era una persona que ni siquiera era judío, era idumeo, era un pequeño reyecillo. ¿Quién sabe quién se parece? Que había tomado una parte del reino de su padre, Herodes el Grande, que el reino de Herodes lo dividieron en tres, con sus otros hermanos, y la única razón por la que tenía cierto poder era porque dobló las rodillas delante de Roma, y Roma le permitió tener su pequeño reino ahí. Pero los fariseos lo despreciaban. Pero en este caso los fariseos vieron que los herodianos les servían para sus propósitos, para el plan que tenían, y entonces se aliaron con ellos. Los fariseos querían deshacerse de Jesús debido a su teología, a lo que él predicaba, a la palabra de verdad. Pero esta no era una razón suficiente para que los romanos mataran a Jesús. Los romanos no se metían en cosas de religión. Mientras recibían sus impuestos, mientras recibían tributo, mientras conservaban la paz, los romanos los dejaban tranquilos. Así que los romanos no iban a matar a Jesús por su teología. Los romanos matarían a Jesús solo por sus opiniones políticas. Así que el objetivo del Sanedrín era poner a Jesús en una posición en la que hiciera declaraciones políticas que los romanos pudieran interpretar como una rebelión abierta en contra del César. Ese es el plan. Y para esto necesitaban a los herodianos, porque si Jesús decía algo antirromano, anticésar, antipaz romana, entonces ellos irían con el chisme a los romanos. El gobernador puesto allí por Roma, un hombre llamado Poncio Pilato, que todos hemos escuchado su historia, la conocemos, está ahí. Ese es su momento histórico. Él está además ahí en Jerusalén en la Pascua, y también está Herodes Antipas, que no vive ahí, pero por la fiesta están ahí, están en Jerusalén. Así que no toma mucho tiempo hacerles saber que Jesús es una amenaza para Roma. Los romanos ya saben que Jesús tiene muchos seguidores, ya saben que causó revuelo en el templo, ya saben que causó revuelo al entrar a la ciudad. Pero el Sanedrín decide que todo lo que hay que hacer es mostrarle a Roma que Jesús es una amenaza para ellos. Ese es el plan. Si arrestan a Jesús, los romanos, las multitudes van a huir y los romanos lo van a ejecutar. Entonces tiene que conseguir que Jesús diga algo que haga que los romanos lo arresten. Así que el plan se desarrolla al final del versículo 13. Deciden venir a él para atraparlo en una declaración. Entonces lo primero que vemos acerca de estos hipócritas es que hacen alianzas inverosímiles e incómodas en contra de la verdad, porque en realidad son parte del dominio de la oscuridad. Y en segundo lugar, dirán cualquier cosa
para ganar terreno. ¿De qué son capaces? Si eran enemigos, fíjense ustedes cómo llegan con Jesús, adulándolo y postrándose casi, haciéndole reverencias, y le dicen, maestro. Ellos no lo consideraban como tal, ellos eran sus enemigos. Pero llegan ahí y le dicen maestro, un término de honor reservado para los romanos. Así que para ellos, que no lo creían, ha de haber sido difícil decirlo. Pero dijeron esto y mucho más. Después, imagínense, sabemos que eres veraz. No, ellos no sabían eso, pero lo dicen, mienten. Sabemos que eres veraz. Pero esto que están diciendo ellos no lo creen ni por milagro, ellos creen lo contrario, pero se están identificando con la gente para convencerla de que lo único que quieren es la verdad. Quieren aparecer como legítimos buscadores de la verdad, pero esa es solo la causa secundaria de esta adulación, identificarse con el pueblo. La causa principal es poner la vara tan alta para Jesús al decirle maestro, rabí, que él tenga que responder la pregunta de la manera que ellos creen que debe responder. O sea, como decía mi mamá, le quiere poner un 4. Pero Jesús conoce. Lucas 20 dice que ellos dijeron, hablas y enseñas correctamente. O sea, ellos no lo creían así, pero lo dicen. Ellos usan la palabra griega ortos, que quiere decir, pues lo sabemos de ortopédico o ortodoxo, ¿no? Ellos les están diciendo que hablas muy claro, que hablas de una forma ortodoxa, de una forma correcta, y que no tienes preferencia por nadie, que no eres parcial con nadie. Entonces tenían a Jesús bien estudiado, y esto es completamente cierto, porque Jesús así era, ortodoxo, claro, no tenía preferencia por nadie. Y la gente sabía que era cierto. Pero más tarde Jesús ese día también se enfrenta a estos mismos fariseos y les da un mensaje registrado, un mensaje duro, muy registrado, muy duro, registrado en Mateo 23, del 13 al 36. Léanlo en casa, hermanos. Pero los fragmentos que les leo ahorita es lo que dice aquí Mateo 23 al 36. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y se los repite 1, 2, 3 veces. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas. Así se los dice Mateo 23, del 13 al 36. Y luego les dice, ay de vosotros, guías de ciegos, guías de ciegos, necios. Y otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y lo repite. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, generación de víboras, serpientes, hijos del infierno. ¿Cómo escaparán de la sentencia del infierno? O sea, les habló bastante directo un poquito más tarde. Así que él fue veraz, dijo la verdad y nunca se dio a nadie, ni jamás fue parcial con nadie. Jesús fue muy directo. Así, hermanos, los hipócritas hacen alianzas incómodas, usan cualquier medio tortuoso que puedan para decir mentiras, dirán incluso la verdad con fines tortuosos si es necesario, y tuercen la verdad. Tengamos cuidado. Siempre decimos que las religiones falsas son como el reloj que no camina. ¿Se han visto un reloj parado? Pues ese reloj parado 2 veces al día dice la verdad. ¿Sí me explicó? ¿Sí saben por qué? Porque las manecillas están ahí, entonces en un momento dado el reloj está exacto, está correcto. Pero así son estos hipócritas, ¿verdad? Necesitan decir lo que tengan que decir para ganar terreno. Ah, mira, está cierto este reloj que está parado, está cierto porque es la misma hora ahorita. Sí, pero ya pasó un minuto, ya no. Después, hermanos, buscan falsamente la verdad. Ellos están buscando
falsamente, o sea, no quieren encontrar la verdad, quieren hacer resaltar su verdad, quieren decir que lo que ellos dicen es lo correcto a costa de cualquier cosa, quieren desacreditar la verdad, no quieren sacar la verdad de Jesús, lo quieren desacreditar. Versículo 14, fíjense cómo dice: se acercaron a él y le dijeron: tú eres veraz, tú hablas el camino de la verdad. ¿Y qué dicen? Pues esto es maravilloso, tiene sentido, ¿verdad? Y entonces le sueltan la pregunta: ¿es lícito pagar el impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Fíjense qué pregunta tan mágica. ¿Qué es lo que están esperando estos fariseos y estos herodianos al hacer esa pregunta? ¿Pagamos o no pagamos? Y si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué son las consideraciones que ellos tienen por atrás? Bueno, es que por la ley divina, ¿qué pasa? Le están preguntando a un rabí, a un maestro de la ley, no a un romano. Están pidiendo a un rabí, un maestro de la verdad, que no se inmutará y dirá la verdad. ¿Deberíamos pagar impuestos a un gentil idólatra, ocupante e invasor de la tierra santa de Dios? ¿Deberíamos pagar impuestos a un opresor del pueblo de Dios o no deberíamos pagar? Eso es lo que le está preguntando. Estamos aquí siendo oprimidos y ven cómo los cobradores de impuestos, esos publicanos que tienen firmado un acuerdo y compraron una franquicia para cobrar los impuestos, a veces a golpes o robándonos, extorsionándonos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Es lícito pagarlo? Ellos ya han decidido que la única respuesta que Jesús puede dar es no, no deberíamos de pagar. Porque está el pueblo ahí. ¿Y el pueblo qué dice? Pues no quiere pagar impuestos. Ellos ya han decidido esta respuesta. Les recuerdo nuevamente cómo eran los recaudadores de impuestos. Como Mateo. Eran judíos que compraban franquicias en Roma y tenían que cubrir una cuota y el excedente pues era venga a nuestro reino. Y era una mafia local que sacaban dinero y los judíos los odiaban a los publicanos, decían publicano y pecador, creo que era más grave decir publicano que pecador. Y entonces, pues estaba mal. En esta ocasión yo creo que lo más seguro era que se referían a un impuesto que existía en Roma que se llamaba census, que tenía que ver con una especie de censo. Simplemente todos deberían de pagar. El impuesto era todos los que tienen vida tienen que pagar un denario al año. Era un día de salario al año. Independientemente de cualquier otro impuesto, tú tienes que pagar un denario al año. O sea, un día de salario al año. Ese es un impuesto particular. Y probablemente se referían a esto, que es un salario de un día. Si estés vivo, trabajes o no, pagas este impuesto. Lucas usa plural, usa impuestos, la palabra poros, o sea que también se podría decidir a los impuestos en general. Porque los romanos tenían impuestos sobre la tierra, tasaban un diezmo de los granos, la quinta parte del aceite y la quinta parte del vino, impuestos de importación, impuestos de paso por puerto, impuestos en la puerta de la ciudad, en fin. Había muchos impuestos que cobraban los romanos a través de los publicanos. Entonces dicen, pagamos esos impuestos, ¿es lícito según la ley? Y entonces el rabino pues, debería de contestar que esa no es la ley de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Si retrocedemos más o menos en tiempo, en la época en que nació nuestro Señor Jesús, por ahí del año 6, o sea, cuando Jesús tenía unos 6, 7 años de edad, un hombre en Galilea llamado Judas, no tiene nada que ver con los Iscariotes, es otro Judas, encabezó una insurrección, según el historiador Josefo, contra Roma,
contra la ocupación romana de Israel. Porque los romanos exigieron un censo para ver si estaban cobrando bien el impuesto de un denario. Y Judas y sus amigos se rebelaron porque dijeron que el impuesto era impío, que iba en contra de lo que Dios decía y que conducía al paganismo. ¿Qué pasó? Los romanos agarraron a Judas y lo mataron, lo asesinaron junto con todos los seguidores. Y eso está registrado en Hechos 5:37. Vean Hechos 5:37. Hace referencia a esta insurrección. Este Judas hizo público el asunto y el sentimiento del pueblo que tenían de no pagar impuestos. ¿Qué pasó? Judas murió y todos sus rebeldes, pero el sentimiento no murió cuando murió Judas. Josefo dice que Judas estableció una convicción y esa convicción surgió 60 años después, en otra insurrección, en el año 66 después de Cristo, también por la cuestión del pago de impuestos a Roma. Y uno de los primeros actos de esta revuelta fue que los judíos acuñaron nuevas monedas, porque decían que las monedas romanas, al tener una esfinge de César, ¿verdad?, eran ídolos, y entonces eran desagradables. ¿Y qué pasó con aquella insurrección en el año 66 después de Cristo? Pues fue aplastada en el año 70, cuando los romanos llegaron y arrasaron Jerusalén y decidieron borrar al pueblo de la faz de la tierra. Entonces los fariseos, regresando a donde estamos, estaban seguros de que Jesús va a decir: no paguéis impuestos a una religión falsa, no paguéis impuestos a un Dios falso. ¿Por qué? Porque Jesús tendría que ver esto, si era maestro de la ley, como idolatría. Así es como lo vieron ellos, porque su popularidad estaba en juego, si dijera eso. Si de repente el Señor dijera: no, ve y págale a Roma, entonces Jesús perdería su popularidad y lo podían agarrar por otro lado. Entonces, y además, si él dijera: no pagues impuestos a Roma, los herodianos iban a tener razón e iban a ir con el chisme para que los romanos tomaran a Jesús. Dice: vamos a tener que arrestarlo y matarlo, o tendremos otra revolución como la de hace 30 años. Entonces esperaban una respuesta negativa, y es por eso que los herodianos están ahí, para presionar a Jesús. Cualquiera que quisiera ser el Mesías tendría que decir: no pagues impuestos. Y entonces vemos aquí a esta falsa religión, a los hipócritas, que dirían lo que tengan que decir con tal de lograr sus fines perversos. Pero el versículo 15 les trastorna todo su plan, les desvía la historia. Afortunadamente, nuestro Señor dice: pero él, conociendo su hipocresía, porque él lo sabía todo, como dice Juan 2:25, nadie necesitaba decirle lo que había en el corazón del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan 2:25. Lucas 20:23 expresa de esta manera, dice: detectando sus engaños. Mateo 22:18 dice: percibió su maldad. Y Marcos lo reconoce, sabía que eran hipócritas. Entonces él les dijo: ¿por qué me preguntan esto? ¿Por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me ponen a prueba? No están buscando respuestas. No es una búsqueda de la verdad. Están buscando algo que no es. No hay honestidad en su pregunta. Cuando Jesús les dice: a ver, tráiganme el denario, porque ese es el impuesto, por eso les digo que el impuesto era el del Kensos, porque se pagaba un denario. Entonces tráiganme un denario. Y yo creo que ahí pasó un tiempo, porque no era común que la gente trajera un denario en la bolsa. No es como ahora, sin saber, préstame una moneda de 10. Casi todos traen una moneda de 10, un peso.
Traer un denario era una moneda de plata acuñada por los romanos que tenía la esfinge de César. Y si para ellos era un ídolo, los judíos normalmente pagaban su impuesto en el equivalente en shekels, ¿no? La moneda hebrea, que eran monedas de cobre sin figura. Entonces, Jesús les dice, pues a ver, traigan el denario. Entonces, por ahí seguramente entre la multitud alguien sacó por ahí escondidas el denario. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, sacaron ese denario, que era una moneda utilizada entre el año 300 a.C. y el 300 después de Cristo, durante un periodo de 600 años, que era de plata normalmente, y solo los emperadores la acuñaban. Y normalmente tenían la efigie del emperador que la había acuñado. Entonces salió por ahí esa moneda, encontraron uno y lo llevan y se la enseñan a Jesús. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les preguntó? ¿De quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Todo el mundo ya sabía. Por ahí yo creo que por atrás dicen, es esa. Y todo el mundo que pues es esa. Y entonces Jesús dice, pues dad a César lo que es de César. Esta moneda, si lo hubiera acuñado el emperador en turno, no sabemos cuál era la moneda que le mostraron, puede ser de otro emperador anterior, pero la moneda acuñada por este emperador tenía pues la imagen de Tiberio César, y decía, la imagen decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, su papá, también considerado como un dios. Entonces Tiberio era un hijo de Dios. Y si voltearan la moneda, tendría la imagen de la mamá de Tiberio, que se llamaba Livia, y tendría una inscripción del título de Tiberio, que era Pontifex Maximus, sumo pontífice, el verdadero puente entre Dios y el hombre. Esa era la inscripción del denario de Tiberio, ¿verdad? Que es un título que ahora usa el Papa, y es un título pagano. Entonces eran imágenes talladas, y por eso los judíos pues no las querían, porque respetaban el segundo mandamiento de que no tenían imágenes de ningún tipo. Entonces lo que ellos esperaban era que denunciara el acto de acuñación y que denunciara al propio César, y que lo llamaban blasfemo porque él no era el hijo de Dios sino él. Pero, y entonces pensaban que los herodianos llevarían ese mensaje rápidamente a la autoridad romana, a Pilato, y que entonces Pilato traería sus tropas y lo arrestarían y ya, cumplían. Pero no pasó eso. Nunca imaginaron la respuesta de Jesús. Nunca imaginaron la profundidad de la sencillez de la respuesta de Jesús. No debemos perder la profundidad de esta sencilla respuesta, porque es una respuesta muy profunda. Dice Jesús, dad a César lo que es de César. Esa es una declaración, hermanos, de largo alcance. Se trata de una declaración de enorme alcance. Jesús está diciéndoles, paga el impuesto, entrega, devuelve lo que debes, es una deuda, le pertenece al César. Dad a César lo que es de César. ¿Cómo ocurrió esto? Pues es lo que el Evangelio enseña. Es lo que el Evangelio enseña. Las Escrituras nos enseñan que el gobierno es una institución de Dios. Y aunque no nos guste quien está en el poder, tenemos que respetarla. Es una institución puesta por Dios. Y es tan claro en el Nuevo Testamento que resulta absolutamente inconfundible. Los cristianos no tenemos ningún pretexto para dejar de obedecer al gobierno civil. Fíjense que dice Romanos 13, del 1 al 6, creo que es. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sin el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que... ¿Queda claro? Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Estamos llamados a someternos, hermanos, incluso a orar por las autoridades que están sobre nosotros. Lo hacemos todos los miércoles. Es un renglón que está ahí, que no se quite, el primero o segundo renglón. Pedro también lo expresa, no solamente Pablo, 1 de Pedro 2, 13, 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dios ha ordenado la autoridad civil. La autoridad civil es gracia común, es bendición para todos. No existe tal cosa como una sociedad sacra. Y qué bueno sería que todos fuéramos cristianos y que todos gobernaran de acuerdo a la palabra de Dios. Eso existió alguna vez cuando el Señor fundó Israel, fundó al pueblo, y era una recién dada la ley cuando entraron a la tierra prometida, pero ¿cuánto tardaron en no desobedecer? El gobierno teocrático desapareció. Y no ha habido ni habrá otro hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar y a someter a todos, quieran o no. O sea, en el ínter que estamos ahorita, pues hay una bendición, una autoridad civil. No hay reinos teocráticos ahorita. La teocracia es solamente cuando el Señor venga en su reino para someter a todos. Entonces, no hay nada. Hay una separación entre el pueblo de Dios espiritual y las autoridades civiles. Así pues, hermanos, la autoridad civil es una gracia común para el bienestar de los hombres, así como las cosechas, como el agua, como la comida, todas las bendiciones, como Dios hace llover sobre justos e injustos, así es el gobierno civil. Es una gracia que el Señor puso ahí para que estemos ordenados. Imagínense, yo ahorita le digo a mi hija que conduzca con cuidado, o de preferencia que no conduzca. ¿Por qué? Porque ella viene de manejar del otro lado. ¿Sí me explico? Viene de Londres y ella maneja del lado izquierdo. Entonces, o del lado derecho, no sé cómo lo vean, pero es difícil. Ese es el orden allá, aquí hay otro orden, hay que someternos a este orden. Eso es gracia común. ¿Qué hizo César por Israel? Pues recordemos que construyeron caminos, puentes, acueductos, trajeron agua, brindaron protección, presencia militar, orden, paz, la famosa paz romana, preparó al mundo para que el Mesías llegara. Dios preparó el imperio romano para que Jesucristo naciera en Belén. Ordenó a César, se le ocurrió, pues hay que censarnos a todos y que cada uno vaya a su lugar de origen.
para que la profecía se cumpliese y Jesús naciera en Belén. ¿Pero qué pasó después? Pues ¿por qué creen que el Evangelio se expandió por todo el imperio romano? Porque había caminos, porque había hoteles, porque había toda una infraestructura completa para que la gente pudiera salir y evangelizar. Había seguridad en los caminos, no digo que no hubiera asaltos, pero la gente podía transitar. Así pues, este gobierno cumplió los propósitos y el plan de Dios. Así que Dios enseña, paga el impuesto. César tiene una esfera por diseño de Dios. Él tiene una esfera y no pagarle es robar. Así que hermanos, paguemos nuestros impuestos. No paguemos de más, pero no tampoco de menos. Seamos justos. Muchos dicen, y es lo que muchos cristianos dicen, ¿qué pasa si el gobierno pide que haga algo que Dios prohíbe hacer? Pues entonces haces lo que Dios quiere que haga. Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno dice, no hagas esto, Dios dice, hazlo, pues haces lo que Dios dice, pero seguramente vas a ser perseguido, vas a ser martirizado, pero por causa de Dios, pero es una cosa distinta a no pagar impuestos. Dios no dice que no pagues tus impuestos. Así que da a César lo que es de César. Es la declaración realmente importante. Pero viene la más importante. Y con esto da a Dios lo que es de Dios. Casi nadie habla de esto. Porque Jesús dice, dad a César lo que es de César. Pero lo que dice después es lo más importante. Dad a Dios lo que es de Dios. Y ese era el problema de estos hipócritas, que no le daban a Dios lo que es de Dios. Si Jesús les dice, a ver, ¿de quién es esa imagen? De César, de César, de César. ¿Y tu imagen de qué es? ¿Cuál es tu imagen? Tú estás hecho a la imagen de Dios. A imagen de Dios nos creó. Varón y hembra. Tú eres la imagen de Dios. Tú tienes que entregarte a Dios. El problema con los fariseos no era porque iban a hacer un escándalo por tener que darle a César lo que era de César. Más bien el problema era que no le estaban dando a Dios lo que Dios quiere que le den, o lo que a Dios le pertenece. No se estaban entregando. ¿Recuerdan ustedes a Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel? Él un día estaba paseándose por su reino en Babilonia. Era el gobernante más grande del planeta, del reino más grande, el hombre más poderoso de la tierra. Y se vanagloria diciendo, mira el reino que he hecho para la gloria de ti. ¿Qué le pasó? Dios en ese momento lo convirtió en casi una bestia. Dice la palabra que tuvo que salirse de su palacio, que salió al campo y vivió durante 7 años como una bestia, hasta que su cabello creció tanto que cubrió su cuerpo de modo que parecía como si estuviera cubierto de plumas. Yo diría de rastas, ¿no? ¿Sí han visto eso? Y sus uñas le crecieron como garras de pájaro y comía hierba. Era el hombre más grande del planeta. Y durante 7 años, Dios lo hizo reflexionar. Lo humilló. ¿Y qué pasó con este Nabucodonosor? El hombre más poderoso en ese momento. Dios le devolvió los sentidos. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Sabía que el Altísimo reina en los cielos y da reinos a quien él quiere. Se sometió. Y hermanos, yo creo que vamos a ver a Nabucodonosor, nuestro hermano Nabucodonosor allá en el cielo, bien bañadito, bien peladito, bien nada. Porque así lo dice.
Pero el gran problema aquí no es pagar impuestos. El gran problema es darle a Dios lo que le debes. ¿Qué le debes a Dios? Jesús les había dicho muchas veces, y está registrado en Juan, si me honráis, si quieren quedar bien conmigo, si quieren obedecerme, ¿qué dice? Van a honrar a mi Padre, pero tienen que guardar mis mandamientos. ¿Qué dijo el Padre en el bautismo de Jesús? Y después una y otra vez dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo? ¿A él qué? Oíd, hagan lo que Él les dice, escuchen con oídos creyentes y con corazón creyente. Eso es lo que pide de Dios. ¿Qué le debes a Dios? Le debes a Dios lo mismo que le debían esos fariseos. No le debes hipocresía. No le debes una religión falsa. ¿Qué le debes a Dios? ¿Qué dice el primero y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Y con qué más? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y tienes que entregarte a Él, eso se lo debes. Debes escuchar a su Hijo, debes amarlo, debes honrarlo, debes creer en Él, debes abrazarlo. Debe ser tu única esperanza, debe ser tu único Salvador. Es Él el mismo Hijo que se puso en la cruz para llevar el castigo por tus pecados. Eso le debes. La moneda pertenece a César, pero tú le perteneces a Dios. Y tienes que entregarte a Dios. Llevas la imagen de Dios. Dale al César lo que le debes, pero tú le perteneces a Dios. Hermanos, su trampa colapsa. El versículo 17 dice, y estaban asombrados de él. No pudieron hacer nada. Se les frustró la primera. Tan simple y al mismo tiempo tan profundo. Lucas dice que se quedaron callados, guardaron silencio. Y Mateo dice que se maravillaron y se fueron. No pudieron hacer nada. ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, ¿qué le debes a Dios? ¿Le damos a César lo que es de César? Amén. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Primero, ¿cuántos hermanos no vienen aquí porque hoy tienen cosas más importantes que hacer? ¿Qué es más importante? Dale a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que es importante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas, Señor, a veces tan profundas, Padre, y que nos pegan, Señor, porque no te damos lo que debemos dar, Señor, que te debemos muchísimo, Padre, porque en la hoja del balance, pues estamos en bancarrota contigo, Padre, somos deudores. Señor, pero gracias por la sangre de Cristo, que borra esa hoja, Señor, y que la quita completamente. Y nos pone a mano, nos pone parejos, y nos permite entrar, Señor, sin ninguna discriminación, sin ninguna observación, sin ningún rencor, Señor, sobre todo con mucho amor, para que podamos acercarnos a tu nombre, Señor. Así que te pedimos perdón, porque te debemos mucho, Padre. Pero te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Y enséñanos a darte lo que te debemos, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.